Voy a darles una información a manera de resumen hoy. Porque muchas veces cuando leemos un libro, leemos los versículos, perdemos un poco la noción del tiempo. Y no nos damos cuenta qué es el tiempo que ha pasado. Entonces vamos a ver una línea del tiempo aproximadamente. El capítulo 1 se da aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Ok, yo puse estos años, viera que me costó un poco porque cada autor y cada estudio pone fechas diferentes, entonces traté de poner las que más se acomodaban, las que más se repetían, digamos el asunto. Entonces comencemos en el 33 después de Cristo, que es cuando Jesús es crucificado, resucitado, y después de su resurrección a los 10 días viene el Pentecostés, que realmente, hermanos, es el 28 después de Cristo. En el calendario hay un error de 5 años, y Jesús no nació en el año 0, nació en el año -5, o sea, en el año 5 antes de Cristo de nuestro calendario. Pero, entonces, vamos a empezar con el 33. Y eso sucede en el capítulo 1. En el capítulo 2 y 4, que vemos la venida del Espíritu Santo e inicio de la iglesia, vea qué interesante, se dio en un periodo de 2 años aproximadamente del Pentecostés. Leímos capítulo 2 y 5 y ya habían transcurrido aproximadamente 2 años en esos acontecimientos. Luego el capítulo 5 y 6, donde leemos lo de Ananías y Zafira y la elección de los diáconos, ya había pasado un 3er año más. Estaban eligiendo diáconos y llevaba 3 años la iglesia del tiempo del Pentecostés, aproximadamente. En el capítulo 7 y 8, el martirio de Esteban, se dio 1 año más. Entonces ya son 4 años después que se da. Y la persecución de la iglesia. Ojo, hermanos, esta persecución inicial no es la persecución del Imperio Romano sobre la iglesia, es la persecución de las autoridades religiosas judías a la iglesia que estaban haciendo. Recuerden que la iglesia, ojo, 4 años después todavía no salía de Jerusalén. Llevaban 4 años en ese proceso. El capítulo 9 y 11, donde está la conversión de Pablo, Pedro y Cornelio, que vimos la semana pasada. Hoy también se va a hacer un repaso de eso. Y el informe de la iglesia sucede, vea qué interesante, entre el 38 y el 45 se dan estos acontecimientos. Ya estamos hablando de 10, 12 años, que es cuando Pedro va donde Cornelio, donde ya existe el acercamiento a los gentiles. Capítulo 12 y 14, muerte de Santiago, envío de Pablo y Bernabé, 46 después de Cristo, 53, estamos hablando que el año 0 del Pentecostés es el 33. Entonces aquí al 46 estamos hablando 13 años, al 53 20 años, y entre estos años se dan estos acontecimientos. No estoy diciendo específicamente cuál, está entre esos años. El capítulo 15 y 18, donde está el concilio de Jerusalén, que estaremos viendo, Pablo y Silas y el alboroto en Tesalónica y Pablo en Corintios, se da en el 54 y 57. El capítulo 19 en el 57 y 60 después de Cristo. Vea ya todo el tiempo que ha pasado. Ok. 20-21 entre el 60 y 62. 22 y 26 hasta que la muerte de Pablo, que obviamente no se narra en los hechos, la vemos, se da entre el 67 y 70 después de Cristo. Algo importante, si Pablo murió en el 70, que repito, está entre estos 3 años, su muerte,
Pero si Pablo murió en el 70, fue justamente el año en que Tito llega a Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén profetizado por Jesús y se va a luchar contra los judíos, un remanente judío en Masada, la famosa historia de Masada. ¿Okay? Poco más o menos, aquí no lo voy a ver todo, pero eso se les va a pasar a ustedes, pueden verlo todo. Pero es interesante que cuando cae el Espíritu Santo, Tiberio era el emperador de Roma. Tiberio funda el primer banco de crédito en Roma que se tiene conocimiento. ¿Ok? Es el año de la crucifixión de Jesús y a los 10 días después de su resurrección viene el Pentecostés. Capítulos 2 y 4 se construye el acueducto romano de Nimes en ese mismo tiempo que se están dando esos hechos. Y se encuentran o datan los primeros, los escritos se encontraron después, pero es la fecha en que datan los primeros escritos descubiertos por los olmecas en América en ese tiempo. Escritos indígenas de los olmecas, correcto. Luego en los capítulos 5 y 6, 7 y 8 en el 37 Calígula es nombrado emperador de Roma. O sea, cuando Ananías y Zafira, cuando el martirio de Esteban y la persecución de los judíos de la iglesia, Calígula estaba tomando el poder en Roma. ¿Ok? Y nace Nerón. Y es importante esto porque Nerón fue el que inicia la persecución fuerte contra el cristianismo en el Imperio Romano. Y justamente en este tiempo es cuando nace Nerón. Y en el capítulo 9 y 11, lo voy a llegar hasta ahí. Ustedes en la presentación que se les pasa pueden ver el resto. Pero en ese tiempo se inician, y me llamó mucho la atención de esto, porque inician las revueltas antijudías. ¿Por qué? Porque el César busca colocar las estatuas en el templo de Israel. ¿Ok? Y lo logra. Esa es la famosa primera abominación desoladora, cuando colocan esas estatuas en el... que luego cuando estudiamos Apocalipsis se va a hacer mención también un poco de eso. Calígula fortalece las legiones en Germanía y en el 41 Claudio sucede a Calígula y Claudio envía legiones contra Britania y se inician las revueltas judías a mando de Teudas. ¿Por qué es importante este Teudas? ¿Qué está sucediendo en este tiempo que vamos a ver hoy? Porque Teudas y la revuelta que inicia Teudas termina en Masada, en el sacrificio y el suicidio que se dio de los judíos en Masada ante las hordas imperiales. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La presentación que ustedes tienen van a tener todos los capítulos y hechos históricos conexos a esas situaciones, pero no la vamos a continuar porque hay que rendir el tiempo, pero nada más quería hacerlo así como un resumen de eso, que para mí es interesante. Quiero hacer unas preguntas antes, cualquiera puede responder. Una cosa que le haya llamado la atención de lo que llevamos viendo de los hechos del Espíritu Santo. Yo voy a seguirle llamando así, por lo menos hoy. ¿Ok? Sabemos que es hecho de los apóstoles en la Biblia, pero para mí son hechos del Espíritu Santo. Alguien que quiera compartir algo que le haya impactado en su vida de lo que hemos visto. Pero no todos, hermanos, por favor, no todos. Sin miedo. Hermanos, no sé si hay un micrófono que se le pueda hacer llegar. Ahí puse correr a mi hermanito. O si no, acérquese aquí. Lo que se habló la semana pasada era que él vio animales puros, impuros, ¿verdad? Pero no fue como una visión, no fue como un sueño, sino fue como una tela que se le pegó. O sea, fue una proyección que le puso el Señor a Pedro. Y fue 3 veces, entonces fue como ir al cine, seguro, para Pedro. Ok, usted está diciendo que es la primera película de cine que hay en...
Está buenísimo eso. Y 3 veces, ¿verdad? La vio 3 veces la película. Ay, en 3D es cierto. ¿Alguien más? Aquí, mis hermanos. Conversión de Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban en la casa. Aleluya. Gloria a Dios, así es. ¿El hermano? Bueno, ahora que veía, don Raúl, que usted es amante de los números y de los temas cronológicos, hay un dato interesantísimo sobre el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas. Si vos desde el punto donde ellos están trazas un diámetro y formas un círculo, el impacto de las lenguas a las que ellos estaban hablando da 500 kilómetros a la redonda. No ha habido ni antes ni después un derramamiento del Espíritu como ese, donde Pedro está hablando, todos están hablando y Pedro dice, no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo. Entonces es increíble cómo en un tiempo donde no hay redes sociales, donde no hay medios de comunicación, donde literalmente no hay nada que pueda hacer algo tan masivo el Evangelio, el primer evento masivo del Espíritu Santo es un evento que alcanza a decenas de kilómetros a la redonda en cuanto a temas de las lenguas que se estaban hablando. Ese sería el primer punto que a mí me llama la atención. Y el segundo es cómo Dios se mueve después a los gentiles, porque ahora que está hablando él de Pedro, a Pedro se le habla 3 veces, como que si fuera bien terquito Pedro para no entender que tiene que ir a los gentiles, pero inmediatamente después de eso vemos que a Saulo y a Bernabé los ungen para ir después. O sea que si a vos Dios te habla 3 veces y vos estás de cabezón, lo más probable es que Dios se busque a un Pablo para poder llevarle el mensaje. Entonces así que a ponerse Dios también con eso. Amén. Qué interesante eso que decís, Mimi. Ok, allá está Mimi. Yo lo que quería decir es, y de hecho ahora mencionabas algo como eso, pero cuando el pastor Luis predicó, ¿verdad? Y él hablaba de cuando Esteban estaba ahí, y yo creo que todos hemos pasado por esos momentos tan difíciles donde decimos, hey, Dios, ¿en serio no está aquí? O sea, se marchó. Entonces, música, muy bien. Entonces, el pastor Luis, él dio una frase, dijo, no lo libré de las piedras, pero estuve con él en medio del dolor. Entonces, eso a mí me marcó demasiado, de que sí, hay momentos donde decimos, hey, Dios no está aquí, pero tal vez no nos está librando de eso, sino que nos está acompañando en medio del dolor. Gloria a Dios. Es interesante, pastora, porque yo no pude venir ese día, pero lo oí en diferido y me marcó mucho eso también, muchísimo, ¿verdad? No lo libró de las piedras, pero estuvo con él hasta el final y fue tremendo eso. Bueno, vamos a tener más tiempo de participar. Vamos a tener más tiempo para participar. Y me gustaría, hermanos, porque esto es un estudio, es compartir todos. Porque Dios da ciertas revelaciones. Yo voy a estar dando puntos, pero yo quiero que ustedes también aporten. Así que si quieren aportar algo de lo que yo estoy hablando, levanten la mano con libertad. ¿Ok? Somos todos. Imagínense que estamos en una super grupo de conexión. Usted sabe que en un grupo de conexión todos participan. Todos comentan, y eso es lo que quiero ver hoy, que todos comentemos. Amén. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Primero, que la pantalla pase, porque no quiere pasar. Ok, yo llamé la enseñanza de hoy la unidad del Espíritu Santo. Ok, y vamos a ver por qué. Y vamos a hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada, lo más rápido posible. La pastora nos enseñaba el proceso de la madurez espiritual de Pedro, que aplica para cada uno de nuestras vidas, y voy a repasarlo rápido. Dice, fue transformado en un líder en la iglesia naciente. Hice una pequeña modificación porque la pastora dijo
un líder de los judíos, pero realmente fue de la iglesia, porque eran judíos, obviamente, pero los otros judíos más bien querían callarlo, ¿verdad? Pero fue un líder convertido en un líder. Dejó de ser aquel hombre impulsivo, timorato, aquel que reaccionaba en la ocasión, pero era temeroso. No pudo enfrentar la situación cuando Jesús es tomado preso, y dice que a escondidas, de lejitos, fue detrás viéndolo. Timorato totalmente. Y eso yo lo relaciono con el nuevo nacimiento. Porque cuando tú vienes a Cristo, hermanos, hay una nueva creación en tu vida. Hay un nuevo nacimiento. Ya no eres el mismo de antes. Ahora eres otra persona. Yo siempre he dicho, hemos recibido otra naturaleza. Una nueva naturaleza en el Espíritu. Pablo habla mucho de eso. El hombre tiene, a mi criterio, es mi posesión, la naturaleza física, que es nuestro cuerpo, la naturaleza humana, le llamo yo, que es la parte de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, ¿verdad? Y la naturaleza espiritual. Y nuestra anterior naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Pero ya ahora no tenemos esa naturaleza. Tenemos una naturaleza espiritual según Dios, un nuevo hombre. Ya no somos, en mi percepción personal, yo ya no soy pecador, ahora soy hijo de Dios. No significa que no peco, porque si yo dijera que no peco, ya pequé. ¿Okay? No significa que no peco, significa que soy un hijo de Dios, que puedo pecar, pero como decía Juan, abogado tenemos delante de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor, y Él nos defiende. ¿Okay? Luego estuvimos viendo que en ese proceso de madurez sucede algo. Él va a Samaria a ver lo que el Espíritu estaba haciendo en medio de los samaritanos. ¿Y eso qué significa para mi criterio? Él rompe el muro religioso, las barreras religiosas. Hermanos, yo no sé, pero muchas veces venimos al Señor, pero hay un montón de barreras religiosas que nos amarran para poder fluir en el andar. Y el Espíritu Santo tiene que romper esas barreras religiosas. Muchas veces por esas barreras no podemos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a ver. Hay muchos tipos de barreras, pero voy a ponerle un ejemplo. Esta iglesia, y veámoslo así, en esta iglesia abundan los tatuados. Levanten la mano los que tienen tatuajes. ¿Okay? Eso, el hombre no solo levantó, dijo amén, ¿verdad? Ok, hay una barrera religiosa, hay muchos que solamente ver que un pastor tan especial, tan magnífico, porque así lo considero como Dan, le ven los tatuajes y ya se bloquean para escuchar su palabra, la palabra de Dios que tiene para dar a nosotros. Esos son barreras religiosas. Cuando nosotros dejamos que esas barreras religiosas nos aten, no podemos ver los milagros del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que derribar esas barreras. Tenemos que derribar esos pensamientos religiosos que nos pueden estar atando. La otra cosa que vimos fue, va por otras ciudades llevando el evangelio, y yo lo puse con el servicio. Es parte del proceso de madurez. Nuevo nacimiento, romper barreras religiosas y servir a Dios. Tú no puedes quedarte, y eso lo vamos a ver hoy, no puedes quedarte en tu área de confort. Desde la casa, tranquilos. No, tenemos que salir. Dios nos manda a salir, Dios nos manda a predicar, a ir a las naciones. Pero la iglesia muchas veces se ha quedado en las cuatro paredes. Pedro empieza a responder al mandato de Jesús: id por todas las naciones predicando este evangelio a toda criatura. Y por último, entra a la casa de un gentil y se queda en la casa de un curtidor. Pero voy a poner lo de la casa gentil y voy a agregarle algo: come con él, cena con él. Y para el judío,
El que yo comparta mi comida con otra persona, lo que significaba era apoyo, unión, amistad profunda. Y los judíos no podían en su ley compartir con gentiles. Pedro pasa de una vida de ley a la vida de la gracia. Y en la gracia, hermanos, todos entramos. Como decía la pastora, no hay acepción de personas. En la ley se separaba el pueblo de Israel del resto de los pueblos. Aunque el propósito de Dios, si leemos bien la ley, era ganar esos pueblos, pero bajo los términos de la circuncisión. En la gracia todos entramos. Y Pedro tuvo que romper eso en su proceso de madurez. Y muchas veces venimos a Cristo, empezamos a servir, pero tenemos pensamientos legalistas. Yo me recuerdo cuando Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? ¿Ah? Ay, amén. En que os amáis los unos a los otros. Jesús no dijo: conocerán que sois mis discípulos porque no toman, porque no bailan, porque no fuman, porque no hacen esto o aquello. Él dijo: conocerán que sois mis discípulos porque os amáis los unos a los otros. Ese es el testimonio que tenemos que ir a dar allá afuera, el amor que hay entre nosotros. Y es lo que la iglesia ha venido perdiendo poco a poco. Cuando hablo de la iglesia es general, ¿verdad? Sabemos que en la iglesia de cambio no sucede. Amén. Amén. Quiero oír ese amén. ¿Qué hago falta yo allá atrás? Ok. Otra cosa que nos enseñó la pastora es cultura versus Dios. No toda la cultura debe ser preservada si ésta se opone a Dios. Y muchas veces vemos en el mundo que hemos matado la cultura de nuestros aborígenes, de lo que ellos hacían, de sus creencias. Pero hermanos, perdónenme, no toda cultura debe ser preservada. La única cultura que debe permanecer es la cultura del reino de los cielos. Y la cultura del reino de los cielos es una cultura, lo que hablamos ahora, en que nos amamos unos a otros. La cultura del reino de los cielos es una cultura en la que vamos llenos del Espíritu Santo todos los días, en donde no nos movemos. A mí me encanta la frase de Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es la cultura del reino de los cielos, que cuando tú vayas caminando en la calle, cuando tú vayas manejando en el carro, cuando tú vayas a tu trabajo, estés seguro, no que la presencia de Dios está contigo, sino que tú estás en la presencia de Dios, que es diferente, hermanos. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos, moldearnos a la cultura actual en detrimento de la cultura del reino de Dios. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A eso te llama Dios, no a conformarse a este siglo. Y muchas veces yo siento que hemos permitido en la iglesia que entren pensamientos de afuera y la iglesia empieza a adaptarse. Y nos hemos convertido en una iglesia light. ¿Ok? Ese es el resumen. Pastora, no sé si está completo ese resumen, pero ahí va. Ok. Vamos a hacer lo de la tarea. Y ahí en sus mesas, esa era la tarea para hoy. Quiero que lo comenten, que lo hablen. Son un grupo de preguntas en 3 tractos. Los que las apuntaron la vez pasada y ya le hicieron van a ir súper adelante. Pero ahí hay 2, 3 que se unan a esta mesa para que puedan trabajar juntos. No. Ok, pero ellos con ustedes sí, entonces. Entonces, esta es la tarea. Vamos a tener aproximadamente, yo puse 20 minutos, pero démosle unos 15 minutos. Ok.
¿Qué elementos, situaciones indujeron por fin a Pedro a bautizar creyentes incircuncisos en el nombre de Jesucristo? ¿Y cómo aplica eso para nosotros hoy? La segunda, ¿por qué cree usted que se llama al acontecimiento en la casa de Cornelio una extensión del día de Pentecostés? ¿Y cómo aplica para hoy? Y la tercera, ¿por qué subieron Bernabé y Saulo a Jerusalén? ¿Qué nos enseña esto en cuanto a la unidad de la iglesia y la comunión práctica del cuerpo de Cristo? ¿Cómo era el ministerio profético en tiempos apostólicos versus hoy en día? ¿Ok? Bueno, gloria a Dios. ¿Listos? ¿Ok? Ok. ¿Qué elementos o situaciones indujeron por fin a Pedro a bautizar creyentes incircuncisos en el nombre de Jesucristo y cómo aplica para hoy? Vamos a ver, ¿alguna mesa que quiera hacerlo voluntario, no dedocráticamente? ¿O tengo que utilizar el dedo? Bueno, la mesa aquella, que no sé cuál es el número. 17, ok, la mesa 17, ¿qué me dicen? Es que son las que se sientan lejitos para no ser alcanzadas, digo yo. Usted debería hablar. Bueno, se escoge a Pedro, ¿verdad? Como para hacer la llave, ¿verdad? Porque abre como un instrumento escogido, fue lo que digamos que yo estudié. Antes, para que un gentil pudiera ser salvo tenía que circuncidarse, tenía que cambiar de religión, incluso hasta su ley, ¿verdad? La manera legal también. Y ya ahora no era necesario, ya ahora eran bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya no tenían que ser estrictamente bautizados en aguas para poder ser salvos, solo tenían que arrepentirse y tener fe. Eso estudié. Ok. Entonces, sí, Joel. Se hubiera acercado aquí mejor. Bueno, según ChatGPT, no, broma. Bueno, algunos de los elementos que nosotros estábamos viendo, que lo hace ir por los gentiles y que ya no es necesario toda la circuncisión y demás, es bueno, la visión, claramente que ve que se le repite 3 veces, ¿verdad? Pedro no entiende muy bien a qué se refiere Dios, entonces es cuando lo llaman a ir a la casa de Cornelio. Y cuando se da cuenta y dice, no, yo recibí algo y Dios me dijo, no le voy a llamar impuro a lo que Dios ya purificó, ¿verdad? Entonces es como el segundo, ya cuando le cae el 4, dicen, en la casa de Cornelio. Y la otra que veíamos es cuando cae el Espíritu Santo sobre los gentiles. Que él dice que cuando ve que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, él recuerda cuando le dicen que no van a ser bautizados solos en agua, sino que el Espíritu Santo, y que quién es él para decir que ellos no lo merecen, cuando se da cuenta que el don del Espíritu Santo también cayó sobre gente que no era judía. Entonces ya con eso es como, dice, ¿ya para qué? No, ya qué voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo voy a negarlo? Pero, amén. Me llama la atención algo ahí. Vea qué interesante lo que está diciendo Joel. Dice Pedro, me acordé de las palabras de Jesús, que ya no iban a ser, que iban a ser bautizados no en agua, sino con fuego. ¿Ok? Estoy parafraseándolo. Pero él se acordó. Ok, vamos a ver. Voy a lanzar aquí una pregunta. ¿Ok? Vamos a ver. Tal vez a Sebas. Sebas, una frase famosa de Karl Marx. Karl Marx fue uno de los que iniciaron el comunismo en el pasado. Una frase famosa de él. Apareció un micrófono.
No sé, ¿Por qué no sabe? porque soy joven. Ah, bueno. Ok. Vamos a ver. ¿Quién sabe una frase famosa de Karl Marx? Pero una frase de él. ¿Quién oyó la frase? La religión es el opio del pueblo. Fue Karl Marx. ¿Ok? ¿Qué quiero relacionar con esto? ¿Por qué Pedro se recordó? El Espíritu Santo le trajo eso a memoria a él, pero le trajo a memoria porque él oyó de Jesús. Muchas veces no leemos la Biblia y queremos ante una situación que nos venga palabra. ¿Cómo nos va a llegar palabra? Dice el hermano, si no la conocemos, si no la oímos, si no la leemos. Yo no estoy diciendo, hermanos, memorices en versículos. Pero si tú no lees la palabra de Dios, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo esa palabra para que llegue a tu vida y te cambie ante una situación? El problema de Sebastián no era que era joven. El problema es que yo sabía que él no había estudiado eso. Y no lo había estudiado porque los jóvenes no se les da eso hoy en día. Yo aprendí lo de Karl Marx en el colegio. Yo no sé cuántos aquí oyeron eso en el colegio. ¿Me explico? Si yo le preguntaba a Sebastián, que es mi hijo, algo de la Biblia, me habría dado lo más seguro una buena respuesta. Entonces veamos. Dice Pedro que se acordó. Hermanos, el Espíritu Santo no va a operar, no va a trabajar en nuestra vida, y eso es un principio, si nosotros no llenamos nuestra vida de su palabra. Así de sencillo. ¿Quieres un avivamiento hoy? Tienes que llenar tu vida de palabra. Para que el Espíritu Santo trabaje en esa palabra en tu vida, transformando tu vida, transformando tu corazón y llenándote de poder. Porque al final, hermanos, el poder no lo tienes tú, no lo tienes ni siquiera la Biblia per se, como porque vemos muchas personas. Karl Marx leyó la Biblia completa, la estudió, pero eso no le dio poder. El poder está en el Espíritu Santo trayendo el rema a tu vida de lo que tú estás leyendo en la palabra de Dios. Eso es lo que implica para hoy en nuestra vida. ¿Por qué se le llamó una extensión del Pentecostés? ¿Alguna mesa? Semáforo, micrófono. Está vivo. Ahora lo analizamos entre todos y creemos que hay eventos donde el Espíritu Santo, bueno, por ejemplo el caso de Felipe con el etíope, hay eventos donde Felipe en Samaria, etcétera. Pero el evento con Cornelio, recordemos que Cornelio era un centurión, tenía 100 personas en teoría a su cargo, tenía su familia, tenía su casa, tenía mucha gente. Y creemos que es una extensión del Pentecostés, precisamente por esa similitud. La cantidad de gente en la que se pudo haber derramado el Espíritu Santo es muy similar a la que se derramó en el Pentecostés, pero hay una diferencia clave: estos son todos gentiles, no son judíos. Amén. ¿A la hermana? A mí también me llama la atención que la obediencia de la obediencia de Cornelio, la fe de Cornelio, digo, y la obediencia de Pedro. Amén, así es. Que hasta este día viene sucediendo lo mismo, y que tenemos que ser obedientes y tenemos que vivir en fe. Amén.
Así es. Es una extensión del Evangelio del día de Pentecostés, porque el Pentecostés inició con el pueblo judío y termina con el pueblo gentil. ¿Ok? Y ni siquiera termina, porque sigue con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos el pueblo gentil. Vamos a continuar. La otra pregunta la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ay. No, es que el problema es que es este dedo. Aunque ustedes vean toda mi mano, yo estoy solo poniendo desde el centro, pero como que solo le gusta este dedo. Ok, voy a leerlo. Dice así: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles. Okay, aquí hay algo que es interesante y que quiero tocar hoy. Dice que lo criticaron. Y hay algo que, bueno, voy a adelantarme un poquito. Híjole, qué pasaje más largo, ¿vio? Ok. Principios para... Y es este principio. Cuando no estamos inmersos en el mover del Espíritu Santo, criticar solo nos daña a nosotros y a la iglesia. Veamos. Esta iglesia, años atrás, comienza con el pastor Orlando. Y Pastor Orlando desarrolla la visión y le pone un nombre: Dimensión Cristiana. Tal vez los jóvenes no entienden mucho ese nombre, pero para los que somos un poquito retro, en nuestros tiempos había un libro interesante. Yo no sé, no le pregunté al pastor Orlando si por ahí surgió, pero lo imagino. Digamos, nosotros vivimos ese avivamiento, ese fuego de la década de los 70, de los 80, y había un libro muy bueno que se llamaba La Cuarta Dimensión. ¿Okay? Y lo que hablaba es que teníamos que entrar en otra dimensión. Que hay mucho de lo que dice ese libro, hoy en día yo no lo comparto ya, pero independientemente de eso, en ese entonces era el boom de todos. Entonces que había que embarazarse de aquello que pedíamos y un montón de situaciones que dice ese libro. Entonces yo me imagino que cuando él pone el nombre, ojo, no le he hablado a él, no le he preguntado, no sé si así fue, pero él pensó en una iglesia que pasara a otra dimensión, diferente a la dimensión humana, a la dimensión natural. Y que fuera una dimensión espiritual llena de poder, llena del Espíritu Santo. Y tal vez por eso le puso el nombre Dimensión Cristiana. Lo imagino. Tengo que preguntarle. Si hubiera estado aquí, lo habría buscado antes para preguntarle. ¿Sí, pastora? Ok, entonces fue... culpé a Orlando y era Juan Blanco. Ok, el pastor Juan Blanco. Y me imagino que, bueno, menos, no podría haberle preguntado, pero me imagino que por ahí anda la procesión. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque viene el pastor Dan, y yo comprendo al pastor Orlando que le cueste tanto, ¿verdad? Cada vez que dice Dimensión Cristiana, yo vuelvo a ver dónde están los pastores, ¿verdad? Y yo lo entiendo. Él trabajó por años en ese look, ¿verdad? En esa línea. Pero viene el pastor Dan y él quiere hacer un cambio. Pero no es que él quiera hacer, es que él siente que el Espíritu Santo necesita transformar vidas y corazones. Tampoco le preguntaba al pastor Dan. Ahí la pastora
me puede corregir si me equivoco, pero lo que percibo es que él quería una iglesia que fuera cambiada por el poder del Espíritu Santo y por el mover del Espíritu en sus vidas. Por eso, iglesia de cambio. Si tú quieres cambiar tu vida, aquí está Iglesia de Cambio. ¿Qué sucede? En el proceso, tal vez algunos criticaron al pastor Dan. No sé, no estaba aquí. ¿Ok? Aclaro eso mucho. No está aquí, pero tal vez sucedió. Y él tuvo que enfrentar eso. ¿En dónde está el problema? La crítica en sí misma, per se, no es el problema. Porque ¿qué hicieron estos judíos? Dice que esperaron que llegara Pedro. 80 kilómetros estaba Pedro. Recuerde que muchas veces no dimensionamos la distancia. 80 kilómetros había de Cesarea a Jerusalén cuando Pedro regresa. Tal vez se le llevó 2, 3 días. Y es interesante porque ahora que leamos, o sea, llegó los acontecimientos antes que Pedro. Qué manera de viajar los rumores, ¿verdad? Y dice que cuando llegaron, lo confrontaron. ¿Qué has hecho? ¿Por qué entraste a una casa de un gentil? Pero ellos fueron transparentes. Ve, hermanos, muchas veces, como no estamos metidos en el fluir, es muy sencillo criticar en lo natural. El ser humano es propenso a eso. Pero estos hombres fueron a la fuente de su crítica. Pedro, ¿qué pasó? Pero fueron con un corazón diferente. Y les comento, híjole, 6:41. Les comento. Hace unos años atrás nosotros asistíamos a una iglesia que se llama Iglesia de Pacto. Es una iglesia preciosa. Los pastores se llaman Iglesia de Pacto porque ellos creen en las relaciones de pacto y realmente nos enseñaron a mi esposa y a mí mucho de relaciones de pacto. Y yo recuerdo que en ese momento era el pastor de la iglesia, luego pasó a su hijo, pero el pastor Hugo una vez llega y me recoge, empieza a discipularme y yo le hago preguntas doctrinales porque quería saber qué tal estaba. Vea el corazón mío. Quiero ver cómo me responde. Yo le mando preguntas ahí bien tramposas, como si yo tuviera la verdad. Ese era mi corazón, como si yo era el que tuviera la verdad. Y me acuerdo que el pastor Hugo llega y se vuelve a mí y me dice: vea, Raúl, ¿por qué quieres saber eso? ¿Porque quiere que hablemos y aprendamos juntos? ¿O porque quieres discutir? Ay, Dios mío. Lo hizo con una autoridad espiritual que solo con esa pregunta transformó mi corazón. El Espíritu Santo me tocó, me dejó al descubierto mi prepotencia. Y yo llegué y le dije: pastor, quiero aprender junto contigo. Y fueron casi 2 años maravillosos de compartir con él de muchos temas. Cuando nosotros llegamos con un corazón sincero a la persona en donde no estuvimos en ese fluir y en ese mover y lo escuchamos, sucede lo que pasó aquí. Voy a leerlo al final. Pedro les cuenta la historia, les dice cómo sucedió. Le dice que recordó cuando Jesús le dice que él bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu. Les dice: ¿cómo? No voy a bautizarlos y estorbar lo que Dios estaba haciendo. Y ellos dijeron en el versículo 18: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Ellos llegaron a la conclusión del mover del Espíritu Santo, porque su corazón fue diferente. No empezaron a criticar por detrás esos rumores, esos chismes, sino que buscaron a Pedro. Pedro, ¿cómo es eso?
No estamos de acuerdo. ¿Qué rayos estás haciendo metiéndote en la casa de un gentil? La ley dice que no podemos hacerlo. Bueno, quisiera saber en dónde, pero en su esquema mental judío tenía esa ley. Y Pedro les explica. Y el otro aspecto, él tuvo la humildad y la sencillez, ok, porque él puede decir, un momento, yo soy aquí el pastor. Y Jesús me eligió a mí aquí para guiarlos. No, él llega y dice, voy a explicarles. Y empieza a hablarles. Y ellos caen en conciencia. Otro principio, cuando transparentamos nuestra crítica ante quien criticamos, podemos ser edificados si somos sensibles al Espíritu Santo. Si tú haces transparente tu crítica, tu disconformidad ante la persona y somos sensibles al Espíritu Santo, salimos edificados. Esta gente salió edificada de ese proceso. Recuerde que si quieren comentar algo adicional, solo levantan la mano, hermanos. Que Dios ponga en su corazón. Dice en el 18, lo que leímos, que se dieron cuenta de que el Espíritu Santo, de que también ellos eran parte de la vida eterna. Y hay algo interesante aquí, que lo mencionó un poco la hermana. No parametricemos el mover del Espíritu Santo. Él se mueve como le da la gana y punto. ¿Ok? Y voy a decírselo así. Veámoslo. Parametrización del proceso evangelístico. Predicar, recibir a Cristo, bautizar en agua, bautismo en el Espíritu Santo, madurar, predicar. Casi todas las iglesias eso es lo que te va a enseñar. ¿Ok? Y no estoy diciendo que esté mal, hermanos. No estoy diciendo que es mal. Tenemos que ir a predicar. La persona tiene que recibir a Cristo, obviamente. Tiene que haber un proceso en donde pasemos a las aguas bautismales, porque Jesús nos mandó en la gran comisión a bautizar. Tenemos que ser revestidos del poder del Espíritu Santo y tenemos que iniciar el proceso de la maduración. Pero ve lo que sucede con Cornelio. Predicar, sí, Pedro tuvo que ir a hablar. Ve lo interesante, bautismo en el Espíritu Santo, el recibir a Cristo, yo no sé por dónde quedó. Obviamente yo sé que cuando ellos recibieron el mensaje, en el proceso de recibir el mensaje lo creyeron. Pero no llegó un momento en donde dice queremos recibir, como dijo el etíope. Yo creo, quiero ser bautizado, porque Felipe le dice, si crees, nada lo impide. Dice, yo creo, quiero ser bautizado. Pero aquí no hubo eso. De una vez el Espíritu Santo cayó con poder. Se fue el parámetro religioso de que primero había que recibir a Cristo. Pedro no se puso a decir, no, un momento, Espíritu Santo, todavía no han hecho la oración. Luego de eso llega y dice, te pide que sean bautizados en agua. Ojo, el Espíritu Santo cayó antes que recibieran el bautismo en Jesús. Y luego empezó su proceso de maduración. Círculo vacío, porque el recibir a Cristo no apareció. No parametricemos la obra del Espíritu Santo. Él se mueve como le dé la gana, en la forma que le dé la gana y punto. Cuando nosotros parametrizamos todo, estamos cayendo en religiosidad. Yo no puedo juzgar la forma en que se mueve el Espíritu Santo, aunque a mí no me parezca. Yo lo que tengo que hacer es meterme en el Espíritu Santo. Veamos. Viene el profeta Ezequiel. Es llevado por el Espíritu a un río. Y dice que se mete y los pies. Y el Espíritu le dice, no, métete más adentro. Y se mete hasta la mitad, no le llega ni a la rodilla. Y siente la fuerza de la corriente. Más adentro. Y se siguió metiendo adentro hasta que llegó como por aquí. Y luego salió. Hermanos, Dios te va a pedir que te zambullas
donde no puedes tocar piso, donde ya no donde ya perdés el control, porque Él quiere tener el control de nuestra vida. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en esa experiencia. Tomó el control, hizo como le dio la gana. Ok, vamos a avanzar, porque ya ese reloj es enemigo número 1, ¿verdad? En los siguientes pasajes quiero leer algo especial. Dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, ojo, estamos retrocediendo al pasado. ¿Okay? Esta historia sucedió cerca de 3 años antes de lo que estamos hablando de Cornelio. ¿Ok? Estamos hablando 3 años atrás. Para los que pensamos que Pablo o que Pedro fue el que predicó primero a los gentiles, aquí la Biblia nos corrige un poco. Dice, después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Ok? De Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, ¿quiénes eran estos creyentes? 3 años después sucede lo de Pedro y Cornelio, aproximadamente, más o menos. Y hablamos de que Pedro abrió las puertas al mundo gentil. Pero aquí había unos hermanos. Y hay 2 cosas que me llaman mucho la atención de aquí. Una, algunos solo predicaron a los judíos, la iglesia que cae en su área de confort. No, es que todavía ninguno de los pastores se ha movido. Entonces, pero yo creo que deberíamos predicarle a los gentiles, pero no, como los pastores no se han movido. En ese sentido, en esa línea, y sigamos nosotros acá. Muchas veces el Señor nos quiere sacar de nuestra área de confort. Movido. Y el Señor busca sacarnos de nuestra área de confort. Pero hubieron otros que dijeron, no, vamos adelante con todo. Y prediquémoslo a los gentiles. Y empezaron a predicarle a los gentiles. Estos hermanos que no dicen sus nombres, que no mencionan más que habían ido a Antioquía de Siria, fueron los primeros a empezar a evangelizar al mundo gentil. Viene lo de Cornelio para mí, por lo que sigue, porque dice que llegó el rumor a Jerusalén y mandan a Bernabé, un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso. Bueno, pero ya me adelanté la parte. Dice que cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Hay otro principio aquí, hermanos. Cuando tú te mueves por el Espíritu Santo y accionas por el Espíritu Santo, siempre vas a tener el apoyo de tus pastores, de tu iglesia. No trates de moverte sin eso. Ellos empezaron a moverse porque los sintieron el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mismo manda a decir, ok, vamos a supervisar lo que están haciendo, qué es lo que está pasando allá. Lo de Cornelio, hermanos, además de que fue una preparación en el corazón de Pedro, una preparación en el corazón de la iglesia de Jerusalén, fue una preparación para cuando ellos recibieran esta noticia, que en Antioquía ya se estaba predicando a los gentiles, que ya había gentiles convertidos. Y ellos mandaron a Bernabé y fue bien recibido. Los hermanos de allá no dijeron, mira, ¿por qué están mandando a ese? ¿Qué? Dios me lo puso, yo no tengo por qué responderle a Bernabé. No, lo recibieron. Y Bernabé se maravilló y dice que fue a buscar a Pablo y regresaron a Antioquía y se quedaron 1 año allí.
Un año. Principio, hermanos. Si el Espíritu Santo te pone algo en tu corazón, actúa, pero no sin el apoyo de tus pastores, de tu iglesia local. Dios siempre va a confirmar ese llamado, ese deseo a través de tus pastores, porque dice la palabra de Dios que ellos son los que cuidan de nosotros. Ellos son los que velan por nuestras almas. Si hay algo que mi esposa, mi familia y yo hemos experimentado, y ya voy terminando, es que hay bendición en la sujeción a nuestros pastores. Hay bendición. Y mucha bendición. Qué raro, cuando yo practicaba lo había hecho en 45 minutos. Los principios que dije, si Dios te lo puso en tu corazón, no esperes a que tu pastor hágala, empieza tú. Pero si te mueves en el Espíritu, al hacerlo, tú recibirás el respaldo de Dios a través de tus pastores. Así de sencillo. No esperes. Pero recuerda que si es del Espíritu de Dios, recibirás el respaldo a través de tus pastores. Infórmales. En ese entonces tuvieron que mandar a Bernabé. Tú aquí no necesitas que la iglesia mande a nadie. Tú puedes venir. Ellos son asequibles. Tenemos sábados de café. Bueno, yo no he ido todavía, ¿verdad? Pero por ahí voy a llegarles. Pero esos sábados de café que ellos abrieron es porque quieren abrirse a ustedes, que ser alcanzables por ustedes. Entonces no tenemos excusa para no informarles, para no hablar con ellos. Pastores, es que Dios me puso esto y aquello y lo otro, y estoy haciendo esto y otro, y ellos ahí van a darle la bendición o la corrección si es el caso. Porque tenemos que ser corregidos. En esta semana, hermanos, un gran amigo mío, Guillermo, está ahí. Me manda un audio. Raúl, en la última reunión, usted dijo esto y esto y no me pareció. Creo que eso no debe ser así. Directo. Todavía en el mismo audio me pone, ¿verdad? Sí. Yo sé, usted sabe que soy directo, ¿verdad? Y directo, ¿verdad? De una vez. Yo nada más le devolví el mensaje diciendo, Guillermo, gracias, tiene razón, me equivoqué. Tal vez lo que nos une es una relación de amistad, y una muy buena amistad. Tal vez no sea tan pastoral, aunque yo creo que hay de pastoral entre uno y el otro. Pero muchas veces los pastores están para corregirnos, o los amigos están para corregirnos. Tenemos que ser sensibles a Dios cuando somos corregidos, porque eso va a edificar nuestra vida. Y aquí va con la última pregunta de la tarea. ¿Por qué piensan que este capítulo, y quiero escucharlos, se llama esta enseñanza la unidad del Espíritu Santo? ¿Por qué? Quiero escucharlos con lo que dijeron de la unidad de la última pregunta. ¿Qué hace que todo este pasaje tenga relación con la unidad del Espíritu Santo? ¿Alguien que quiera expresar? Dios, muchas manos, solo una necesito. ¿Sí, hermano? Bueno, ahí cuando Pedro describe lo que pasó en la casa de Cornelio, dice que fue exactamente como el día de Pentecostés, o sea, que el Espíritu Santo bajó y se sintió la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? Anímese, nadie se va a equivocar. Aquí la hermana. Bueno, llego yo más rápido. Hermanos, la unidad del Espíritu Santo tiene que estar en el acuerdo, la iglesia en equipo, para que se mueva ese poder y esa unción del Espíritu Santo.
unánimes juntos. Amén, amén. ¿Qué más? Quiero oír más. Por allá. Yo les llego aquí los de cerca. Yo creo que tenía que ver con que habían diferentes personas trabajando en lugares alejados uno del otro. Sin embargo, lo que estaban haciendo, Dios los estaba encaminando igual, o sea, la misma línea para todos. Aleluya. Sí. Qué tremendo eso, pastora. ¿Cierto? Usted no se imagina las distancias que había. Cesarea, Jerusalén. Es que ahora es muy fácil. Antioquía, de Siria. Pero el Espíritu Santo estaba llevando a todos en una misma dirección. Gente que no apoyaba, pero escuchan a Pedro y cambian, porque tenían un corazón sensible. La iglesia primitiva no era perfecta, porque si ustedes leen las cartas de Pablo, que por cierto en la línea del tiempo ustedes van a ver en qué puntos de la historia de los hechos escribió en las cartas. Pero si ustedes leen las cartas de Pablo, habría muchos problemas en la iglesia. Hasta cuando le escribe a los Gálatas y les dice, perdónenme la expresión, pero es la traducción correcta: Gálatas estúpidos, como habiendo empezado en el espíritu, vais a acabar en la carne. Pero aún así, en medio de todas esas situaciones, el Espíritu Santo se encargó de mantener una unidad total. Cuando él escribe a los Gálatas, todavía estaba sucediendo la historia de la iglesia. Todavía esta unidad en el Espíritu se estaba dando. Dios está haciendo un mover especial en estos tiempos, porque viene un avivamiento especial. Y hermanos, un avivamiento diferente. Dice la palabra de Dios que Él toma del baúl cosas viejas y cosas nuevas. Y muchos quieren esperar o esperan el avivamiento de los 70 y 80. Pero hermanos, Dios trae cosas nuevas también, que no sabemos, no imaginamos, pero está preparando a su pueblo para ese avivamiento. Y la única forma es que tú y yo entremos en ese fluir del Espíritu Santo. Si no, no hay manera. Si no, esto no se va a dar. Despiértate tú que duermes. Pongámonos de pie. Pero quiero, hermanos, tratar de ser posible que hagamos un super círculo y nos agarremos todos, porque somos su pueblo. Y quiero que cantemos esta canción, pero todos agarrados. Hagamos un super círculo en toda la orillota. Ve a tu hermano y entienda que tu hermano es parte de esa iglesia. Los que están arriba nada más bajamos y nos acomodamos para lograr hacer el círculo. Mirémonos unos a otros. Y voy a decirte esto, hermanos: somos llamados a amar a cada uno de los que estamos aquí, aunque no los conozcamos. Yo no conozco a este varón, pero soy llamado a amarlo. Dios está haciendo cosas en él, yo no sé. Pero ¿sabe por qué no lo sé? Porque yo no me he acercado a él. Muchas veces no sabemos lo que el Espíritu Santo está haciendo, sencillamente porque no nos acercamos para conocer lo que el Espíritu está haciendo en la vida de otras personas. Para eso son los grupos de conexión. Cosas maravillosas suceden. Si pueden, incluso los del equipo de servicio, únanse. Únanse. Los que están en la puerta, únanse.
Salvo que tenga que quedarse por fuerza uno ahí, pues está bien. El Dream Team, dice el pastor Dan, que yo quiero felicitarlos, en serio, también. Son maravillosos. La forma en que sirven, la forma, yo se lo decía al pastor Luis Palomo. Realmente admiro a cada uno de ellos. Y vamos a cantar esa canción. Pero cuando estás agarrando a tu hermano, agárralo amándolo. Y si no puedes expresar el amor en la mano, entonces abrácelo. Muévase y dígale te amo. Y no digamos, hermanos, te amo en el amor del Señor, porque eso es como para tapar el asunto. No, te amo, punto. Yo debo amar a cada uno. El amor del Señor entra sobrando. Entonces tomémonos y digámosle te amo. Te amo.